Estás escuchando Una tarde de show. Hola, muy buenas tardes. Esta es la tarde del show. Hoy vamos a hablar sobre los temas del realismo, impresionismo y romanticismo. A esto, yo y mis compañeros vamos a debatir un poco y hacernos unas preguntas para saber cómo es nuestra forma de ver y cómo es nuestra forma de pensar a estos temas. Primero, vamos a hablar con Luis. Luis, ¿cómo estás? Sí, gracias por el pase, compañero. Buen día, profesor. Soy Andrés Luis Solano Chamorro y hoy día voy a hablar y responder algunas preguntas de un tema muy interesante, que es el tema literario del realismo. Qué bueno. Ahora, cuénteme, ¿cómo podría definir el concepto de realismo? Sí, el realismo es una corriente estética que supuso una enorme ruptura con el romanticismo, tanto en el aspecto ideológico como en el formal. Esto ocurrió a mitad del segundo siglo del siglo XIX. Perfecto. Ahora, cuénteme, ¿qué hechos importantes tiene el realismo? Los acontecimientos más importantes que tuvo el realismo fue que gracias a ello se pudo costar los derechos democráticos. También se pudo restaurar la monarquía y generó la revolución a mediados de 1686, más o menos. Muy bien. ¿Me podrías decir cuál es la diferencia entre el concepto de realismo y romanticismo? Bueno, entre las diferencias entre el romanticismo y el realismo son muy pocas en verdad, ya que el realismo te mostraba la manera más cruda, por eso viene el nombre, un poco más real, mientras que el romanticismo te mostraba de una manera muy lineal y algo sentimental. Ahora cuénteme cuáles fueron los mayores representantes. Los mayores, sí, claro, claro. Las cabezas del realismo estaban los escritores, con el pasado Gustave Flaubert, y los pintores, Gustave Courbet y Jean Francoist. Y dígame, ¿de dónde surgió el realismo? Como había dicho, el realismo se había originado en la segunda mitad del siglo XIX, eh, en medio del liberalismo económico y surgimiento del socialismo y positivismo en el concepto de abandonar su romanticismo para una mirada objetiva. Y quien fue lo que inició fue el honorable Bachar, que también es conocido como el padre del realismo literario. Hay bastante información de realismo, en verdad. ¿Me podrías decir sus características? Fue lo fundamental sería la temática de la fidelidad, de la fidelidad a la realidad en las obras, y luego estaría la crítica y la denuncia de los problemas sociales que había en ese momento. ¿Qué opinas sobre el escritor Stendhal? Yo puedo mencionar sobre el escritor Stendhal, que primero su nombre es Henry Bale, nació en 1783, y segundo es que él se destacaba por sus obras de análisis psicológico y su estilo directa. Él también criticaba a la sociedad en ese momento, a la sociedad de clases y sus convenciones. Sus obras más importantes fueron El Rojo y Negro, que fue publicado en 1830 y 9 años después sacó una obra importantísima para la época, que fue Cartuja de Parma de 1879. Muchas gracias. Está bien, Luis, y muchas gracias por tu participación. Ahora vamos a cambiar de tema y vamos a hablar sobre el impresionismo. Bueno, con esto vamos a estar hablando con mi otra compañera, Nayeli, que nos hablará y nos brindará su concepto sobre este tema. Ahora vamos a hacerles unas preguntas. Cuéntame, ¿por qué se le llama el término impresionismo? Porque la corriente del impresionismo surgió a partir de dar nuevas ideas y causar impresión a todo aquel que lo viera. Por eso es que se usó los colores vivos y también las sombras. ¿Cómo crees que afectó la aparición de la cámara en esta corriente? Bueno, tras la aparición de la cámara, esta podía reflejar la realidad con una precisión exacta. Cuéntanos, ¿la importancia de Francia a qué se debe? Francia es un país sumamente importante, ya que fue ahí donde surgió el impresionismo.
Bueno, también además, al pasar de los años, fue frecuente que los artistas viajaran hacia Francia para poder educarse. ¿Por qué se le denomina a impresionismo el arte que más refleja en la realidad? Porque la aparición de la cámara forzó al impresionismo a reflejar la realidad a través de la belleza, para así marcar una cierta distancia. Muchas gracias, Nayeli. Bueno, ahora para finalizar vamos a hablar sobre el último tema, que es el romanticismo. A esto mi compañera me hará las preguntas asignadas para que las responda. ¿Cómo defines el romanticismo? Se conoce que es un movimiento cultural que se desarrolló desde las últimas décadas del siglo XVIII, donde surgió prácticamente en Alemania, el Reino Unido y Francia. Ahí se extendió a otros países con Europa y América. Se caracterizó por la exaltación de la libertad y la individualidad, la subjetividad y la sentimentalidad. ¿Cuáles serían las características del romanticismo? Se caracteriza por un movimiento cultural entre los siglos XVIII y a mediados del siglo XIX. En ese sentido, el romanticismo defiende la libertad por sobre las cosas, tanto en lo emocional, lo social, lo político y lo económico, rescatando así el nacionalismo e introduciendo el liberalismo. ¿Quiénes son los que representan esta corriente? Y bueno, los autores románticos más influyentes en la literatura fueron los alemanes. Johann Wolfgang en 1749, si no me recuerdo, y 1832. Y Friedrich Birch de 1959 a 1805. También está el francés Victor Hugo y los británicos Lord Byron y Walter Scott. Dígame la diferencia entre romanticismo y modernismo. El romanticismo es una forma de arte filosófica y literatura que se enfoca en los sentimientos de las personas, mientras que el modernismo es una especie de respuesta al movimiento anterior, y hacemos énfasis en el papel que la ciencia y la tecnología obviamente tienen en la sociedad. ¿Cómo es el romanticismo con el arte? Bueno, es como la literatura, porque prácticamente comparten las mismas características de la predilección por la individualidad, la subjetividad y la exaltación de los sentimientos. En ese sentido, bueno, el romanticismo se caracteriza por oponerse a la estética objetiva del neoclasismo. Y bueno, eso es todo por hoy. Vamos a repasar sobre los temas que hemos tocado hoy. Hablamos sobre el realismo, impresionismo y el romanticismo. Y también nos hicimos preguntas para conocer más sobre estos temas. Y darles las gracias a mis compañeros Luis y Nayeli por participar en este podcast. Y sin nada más que decir, muchas gracias y gracias por ver una tarde de show. Espero que tengan un buen día y muchas gracias.